Y otro año más, aquí estamos para rendir homenaje a nuestros caídos. Aquí, en el cuartel de la montaña, hoy llamado Templo de Devot, porque si bien han transcurrido 82 años, no nos olvidamos que aquí cayeron nuestros camaradas. Aquí, en el cuartel de la montaña. El recuerdo de nuestros caídos ni se borra ni se olvida, ni con una ni con 1000 leyes de memoria histórica, porque ninguna ley puede impedir que los padres cuenten a sus hijos la verdad, porque ninguna ley puede estar por encima de la verdad, porque las leyes cambian, pero la verdad permanece. Permanece, como así lo hicieron nuestros camaradas, que hicieron frente, fueron de frente y combatieron frente a frente, entregando lo mejor que tenían, sus vidas. Claro, pero entregar la vida es algo muy grande, porque los caídos no pierden las vidas, las entregan. Y eso molesta, y mucho, a los que perdieron y pierden, a los que por odio y por cobardía solo supieron, saben y sabrán dar por detrás, muy diferente a nuestros camaradas, que fueron siempre por delante para entregarnos una España mejor. Y ahora, sin más preámbulos, damos comienzo a nuestro acto de los caídos en el cuartel de la montaña. Se procederá por una camarada a hacer la ofrenda de las rosas a los caídos. Se procederá a hacer la ofrenda de la corona a los caídos. Y por un camarada se leerá la oración a los caídos. Sí, porque los falangistas no odiamos y rezamos a todos los caídos. Oración por los caídos de la Falange. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio sino por amor, y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo, y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren por libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado los ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece, y que hoy vienen a pedir, con vergonzosa urgencia, delitos contra los delitos, y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y valentía a la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria, que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y de una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos, y lo que se ha solido hacer en nombre de un vencedor impotente de clase, de partido o de secta, y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes con palabras de profecía para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este amor, perseverancia en este valor, perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras peores que gozos de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de España, en una unidad nacional de sus tierras,
en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres, y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española de canto universal de tu gloria. Ahora, en primer lugar, toma la palabra Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, camaradas y amigos. Una vez más, y como ha dicho la camarada Begoña, y para disgusto de toda esa canalla llamada democrática que aprobó la basura de ley llamada de memoria histórica, hoy estamos aquí junto al lugar donde se encontraba el cuartel de la montaña para recordar a los falangistas y también a los militares que en este mismo sitio entregaron su vida por España. Unos murieron combatiendo porque así lo decidieron, pero otros fueron directamente asesinados una vez que el cuartel fue tomado, en un ejemplo claro y meridiano de cómo funcionaba la llamada justicia republicana. Una justicia republicana especializada en la tortura, el asesinato y finalmente en el exterminio indiscriminado de miles de españoles, en lo que fue un verdadero genocidio. En España, como en el resto de Europa, se ha implantado desde hace décadas la persecución contra todos aquellos que, como nosotros los falangistas, nos negamos a aceptar la manipulación de la historia y nos resistimos a aceptar su discurso políticamente correcto. Una manipulación promovida por asociaciones que fundamentalmente viven de la subvención, utilizando para ello a todos esos voceros del sistema que escriben en periódicos o participan en radios o televisiones. De hecho, camaradas, una de las imágenes más difundidas de la guerra civil es un patio lleno de cadáveres, lo cual no debía ser de extrañar. Pues bien, lo extraño de esa fotografía es que ha servido en cientos de ocasiones para hablar de los asesinatos cometidos por lo que ellos llaman fascistas, cuando la realidad es que esos cadáveres son los de los militares y los falangistas que he comentado hace un momento y que una vez rendidos, desarmados y prisioneros fueron asesinados por los milicianos. Y es que ya todo les vale. No tienen ningún pudor a la hora de mentir de forma descarada. Ya sabéis que un día sí y otro también, todos estos caraduras y todos estos sinvergüenzas que reciben dinero público para cavar zanjas y encontrar fosas comunes, andan vendiendo la burra de los miles y miles de muertos que presuntamente hay por las cunetas de media España. En un ejemplo masivo de mentira generalizada, eso sí, fácilmente comprobable, cuando lo que aparecen son los restos de animales o de personas pertenecientes al bando nacional o directamente de combatientes de uno y otro bando, a veces enterrados de forma común durante el transcurso de la guerra, lo que por otra parte era hasta cierto punto normal. Hay que ser imbéciles para no ver que lo que llaman símbolos del franquismo es una mísera excusa y que la intención, por ejemplo, de esta mamarracha de alcaldesa de Madrid y de otros alcaldes socialcomunistas e incluso peperos, va más allá y es mucho más siniestra. Este absurdo Estado, en la teoría democrático y en la práctica totalitario, vestido de lacito rosa, con el mariconeo por bandera, pretende encarcelar o prohibir a todos aquellos que, como nosotros, no creemos sus mentiras y defendemos la verdad de lo sucedido en aquella nefasta Segunda República. Camaradas, pretenden aplicarnos lo que llaman delito de odio para acabar con la libertad individual de los que nos atrevemos a criticar este sistema corrupto nacido en diciembre del año 78. Por cierto, una ley del llamado odio, promulgada ex profeso contra los patriotas españoles por el corrupto de Alberto Ruiz Gallardón, siendo ministro de Justicia del Partido Popular, y que hace poco se quejaba, el muy imbécil, del trato recibido por parte del Rojerío cuando falleció su suegro, el exministro Utrera Molina. Le está más que bien empleado. No se dan cuenta todos estos hijos de mala madre de que les va a hacer falta mucho más para acabar con la memoria de aquel grupo de españoles bien nacidos,
que levantaran la bandera de la dignidad, de la lucha y de la verdadera revolución contra lo que estaba sucediendo en la Segunda República y que ahora se pretende esconder. Y lo que sucedió en aquella Segunda República es que se quemaron iglesias y conventos desde el mismo 14 de abril del año 31, que se perseguía a curas, a monjas o a feligreses por el simple hecho de tener un crucifijo o de ir a misa. Bueno, primero se les perseguía, luego se les detenía, se les torturaba y finalmente se les asesinaba. Exactamente lo mismo que se hacía con los que no comulgaban con aquel Frente Popular que utilizaba el asesinato como medio habitual de lucha política. Aquel Frente Popular, recordemos, compuesto por socialistas, por comunistas, por anarquistas y por separatistas, que eso sí, muy demócratas todos ellos, democratizaron el secuestro exprés a través de las checas para luego, mediante la justicia democrática del tiro en la nuca, llenar cunetas y fosas comunes con miles de españoles que tenían que morir sí o sí por ser católicos, falangistas o tradicionalistas. Unos españoles asesinados por los referentes ideológicos de Pedro Sánchez y de todos estos que ahora intentan cambiar la historia mintiendo de forma miserable para renombrar calles y plazas utilizando los nombres de asesinos, de genocidas e hijos de perra como la Pasionaria o Santiago Carrillo. Resulta curioso el ver cómo últimamente, y a la vista de lo que está sucediendo en Cataluña, tertulianos, líderes de opinión y demás basura periodística han parecido descubrir que en aquella cacareada Segunda República se produjo un golpe de Estado en el año 34 contra la legalidad republicana, como el que ahora se está produciendo, y que el gobierno republicano tuvo que mandar al ejército contra el presidente de la Generalidad, contra su gobierno y contra los mozos de cuadra. Y no solo contra ellos, sino contra socialistas, comunistas y anarquistas que promovieron la revolución de octubre del 34, que provocó cientos de muertos y miles de heridos. En realidad, camaradas, no lo han descubierto ahora. Lo sabían, pero lo han ocultado. Como han hecho el resto de estómagos agradecidos que han manipulado en colegios, en institutos y universidades la historia para mentir de forma descarada durante los últimos 40 años. Está claro que a todos estos golfos de la memoria histórica les preocupan poco o nada los miles de asesinados en Paracuellos, en Aravaca, en Torrejón, en Usera, en Fuencarral o en Vallecas. De hecho, cuando pueden lo justifican, porque lógicamente dicen que les estuvo bien empleado, por reaccionarios, por fascistas, por ir a misa o por leer determinado periódico. Suponemos que fascistas debían de ser Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Pérez de Ayala, quienes después de haber contribuido de manera decisiva a la llegada de la Segunda República y a la vista de los acontecimientos, no solo no la apoyaron, sino que se opusieron radicalmente al Frente Popular. Como fascistas también debían ser Ramiro de Maeztu o Pedro Muñoz Seca, asesinados por hablar de la hispanidad el uno y por escribir obras de teatro el otro. Y más fascistas todavía, los jesuitas de la Universidad de Deusto, por entonces los que tenían el único centro superior de estudios económicos en España. Supongo que para que la gente no aprendiera economía y terminara viviendo en la miseria, que es lo que sucedió de forma habitual en aquella república. Camaradas, recordemos que en poco más de 5 años, en la Segunda República hubo 2 presidentes, 12 gobiernos, una constitución que constantemente fue suspendida, decenas de iglesias ardiendo y conventos, cientos de atentados, huelgas y asesinatos, una revolución social comunista, un golpe de Estado para separar una parte de España y, para finalizar, el asesinato por orden del gobierno y en un vehículo policial del jefe de la oposición con la escolta del líder socialista Indalecio Prieto. Por cierto, otro hijo de perra al que ya tiene nombre y calle en este país de la descomposición. Pues bien, esa presunta democracia es contra la que se levantó media España y no otra.
una media España civil, ignorada por esa parte de la historia que ahora nos quieren vender, puesto que habría que recordar a todos estos sinvergüenzas y manipuladores que la mayor parte del ejército, de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto quedaron en manos del gobierno del Frente Popular, que aún así, y en un acto más de ilegalidad, decidió armar a las milicias del PSOE, de la CNT o del PC, para que cometieran todo tipo de actos criminales, extendiendo el terror a amplias capas de la población. Camaradas, estos días todo el mundo parece consternado por el anuncio de que ahora sí o sí van a por el Valle de los Caídos y que van a sacar los restos de Franco y como mínimo a removerlos de José Antonio. Lo que no sé es dónde estaban muchos de ellos cuando los falangistas año tras año seguíamos y seguimos recordando a nuestros caídos, empezando por nuestro jefe José Antonio Primo de Rivera. Algo que, por cierto, nos ha costado todo tipo de incidentes con los sabuesos y esbirros mandados por el PSOE, pero también por el Partido Popular, que de forma sistemática han intentado que no llegáramos hasta allí, prohibiendo nuestros actos y manifestaciones, identificando a nuestros camaradas o directamente deteniéndolos. Se ve que como no hay problemas en España de sanidad, de separatismo, de educación, de vivienda, de sueldos ridículos, de paro o de miserias de pensiones, la solución que encuentra habitualmente a la izquierda es desenterrar a Franco, muerto en la cama hace 43 años, o a José Antonio, asesinado por ellos mismos hace 82. No os equivoquéis, el fin final es acabar con aquel lugar sagrado donde reposan los restos de miles y miles de caídos en la guerra civil. Y ya os digo que si pudieran volar la cruz, mañana mismo lo hacían. Pero el miedo al que dirán, sobre todo de fuera de nuestras fronteras, les hace no dar ese paso de momento. Porque estos son auténticos talibanes, que no contentos con acabar en su momento con miles y miles de españoles y de provocar la guerra civil, ahora pretenden borrar y cambiar parte de la historia. Eso sí, lo han hecho contando en primer lugar con el silencio cómplice de la jerarquía de la Iglesia Católica, empezando por el Papa de Roma. El Papa de Roma, que parece más empeñado en acabar con la Iglesia siguiendo las directrices de la masonería que en defender a sus mártires y feligreses. Habría que recordarle a este Papa, a los obispos españoles y a muchos curas de esos que andan por ahí pululando, que al menos son 6.871 las víctimas censadas de la persecución solo religiosa en España. O sea, que casi 7.000 curas, monjas, seminaristas, seglares y por supuesto obispos fueron violados, torturados y finalmente asesinados por los amiguetes y referentes ideológicos, entre otros, de Pablete Iglesias. Y en segundo lugar, y para que a nadie se le olvide, toda esta canalla rojiprogre ha contado también con la cobardía tradicional de la derecha española del Partido Popular, que permitió que siguiera en vigor la ley de memoria histórica e incluso algunos de sus ministros, concretamente el de Justicia, señor Catalá, dijo estar muy orgulloso de su aplicación. Y es que este gobierno nefasto de la derecha corrupta del Partido Popular ha sido incapaz no solo de derogar la ley de memoria histórica, sino de incapaz de derogar la ley del aborto, como ha sido incapaz de hacer frente y sin complejos, con mano dura de verdad, al desafío separatista que pretende ni más ni menos que la ruptura de la unidad nacional. Y por eso quizás se les ha quedado esa cara de tontos cuando de la noche a la mañana el PSOE, junto a lo más rastrero del panorama político español, les ha mandado al paro ante la cobardía y la dejación de funciones del registrador de la propiedad de Santa Pola, el ínclito señor Mariano Rajoy. Y por supuesto, lo primero que ha hecho este gobierno socialista es intentar ampliar la ley de memoria histórica, siguiendo con la política de retirada de placas y de cruces. Ya veremos si en el futuro no nos hacen también desaparecer a los que hoy estamos aquí
como ya hicieron en el pasado cuando mandaron al exterminio a miles de españoles. Porque no dudéis, son los mismos del 34 y del 36, los que primero amenazaban de muerte en el Congreso y luego los asesinaban como a José Antonio o a José Calvo Sotelo. Son estos asaltacapillas que con total impunidad amenazan, insultan y agreden a quienes no comulgan con ellos. Que a día de hoy se considere a socialistas, a comunistas y anarquistas luchadores por la libertad no puede ser más que una broma de mal gusto y un insulto a la inteligencia a la vista de su pasado asesino y criminal. Camaradas, todos estos que quieren acabar con España, con su gloriosa historia, con sus tradiciones y con su cultura, son los que se oponen a homenajes a José Antonio, a Muñoz Grandes o a Millán Estray, o le quitan la calle al almirante Cervera, héroe de Cuba, que no sé qué cataplines tendrá que ver con el franquismo, mientras eso sí, adoran y homenajean a genocidas y asesinos múltiples como Lenin o Stalin. Son los amiguetes de la Venezuela de Maduro, de la Cuba de los Castro o la Nicaragua de Daniel Ortega. De todas formas, si tanto les gustan esos regímenes, lo que no sé es que hacen que no se van para allá a comprobar la realidad de cómo tienen en la ruina y en la miseria a sus pueblos, esa basura social comunista que dirige los destinos de estas queridas y hermanas naciones hispanoamericanas. Pero que se vaya y que no vuelva jamás toda esa canalla podemita que apoya a los etarras en Vascongadas y en Navarra y a las ratas separatistas en Cataluña. Eso sí, y todo hay que decirlo, estas sabandijas han sido creadas, alentadas y protegidas por este sistema y por todas sus terminales mediáticas durante el gobierno del Partido Popular y triste excusa de dividir el voto del PSOE. Y del PSOE también, y el PSOE también. Camaradas y amigos, no podemos ni debemos permanecer ni un segundo más de brazos cruzados, mientras se pretende nuestro encarcelamiento por decir cosas como las que yo estoy aquí diciendo, o por publicar libros que no se ajusten a lo políticamente correcto, como ha sucedido con Pedro Varela, a quien desde aquí mando mi más sentida admiración y respeto, y os pido un fuerte aplauso. Camaradas, pretenden criminalizar la historia para adoctrinar en su única verdad, destruyendo, inutilizando e incluso borrando, secuestrando los libros o artículos que no se ciñan a la llamada verdad democrática, e inhabilitando a los profesores que se atrevan a contar otra versión distinta de la historia. Suponemos que estará también prohibido el decir que durante una cierta época gloriosa en España se construían embalses y pantanos, se imponía la educación universal y gratuita, se formaba la seguridad social como la conocemos ahora, que no es cosa de Felipe González, y se construían cientos de miles de viviendas asequibles para los españoles sin que se tuvieran que hipotecar de por vida, como sucede en la actualidad. Está claro que a este sistema no le molestan frases tan democráticas como aquella de Largo Caballero, que dijo que si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, puesto que antes que el fascismo preferimos el caos y la anarquía. Y sí, en cambio, a todos estos demócratas de pacotilla parece molestarles y mucho aquella otra que dijera José Antonio, instantes antes de ser fusilado, de que ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. La diferencia está en que esta democracia pone calles y plazas a asesinos y en cambio se las quita a los verdaderos héroes de la patria. Y yo digo lo mismo, y ya lo repetí en alguna otra ocasión, que dijera Carlos I cuando le ofrecieron cambiar los restos de Martín Lutero.
dijo: yo no hago la guerra a los muertos. Efectivamente, camaradas, y que lo tengan claro, los falangistas hicimos la guerra a los vivos y no a los muertos. Y además estamos muy orgullosos de ello. Pero que no duden de que si tenemos que volver a hacerla, por supuesto la haremos y también será a los vivos. Camaradas caídos del cuartel de la montaña, ¡presentes! Camaradas caídos del cuartel de la montaña, ¡arriba España! ¡Arriba! En segundo lugar, toma la palabra Carlos Batres, presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, quien terminará y pondrá fin al acto entonando nuestro Cara al Sol. Camaradas, un año más, los falangistas rendimos tributo a los que cayeron en este lugar aquel 19 de julio del año 36 por una vida mejor, por una España mejor, y dieron lo mejor que tenían, su vida, y la entregaron, no se la quitaron. Es verdad que fueron muchos de ellos asesinados después de rendirse. Poco más que añadir que las palabras que ha dicho el camarada Manuel Andrino. El pasado es ese, por mucho que no lo quieran tergiversar. El presente también. Y el futuro es incierto, pero dado los que nos gobiernan, los que nos han desgobernado y los que nos desgobernarán, está claro que esto no va nunca a surgir la España que nosotros queremos. Antes de que puedan surgir más ampliaciones de esa ley de memoria histórica, pues vamos a cantar un himno que se compuso en el año 1935 y se entonó por primera vez antes de que José Antonio fuera detenido en el Cine Europa. Es el himno de la Falange, el Cara al Sol. Camaradas, gracias, y quedamos emplazados para el año que viene seguir rendiendo honor a nuestros caídos como sea. Cara al sol con la camisa nueva que tú borraste rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi alma. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! Caídos del cuartel de la montaña. ¡Presente! Caídos por Dios España y su revolución nacional sindicalista. ¡Presente! Caídos del cuartel de la montaña. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba!